primer punto era el diseño del parque industrial. Bueno, a mí me parece que cuando alguien se plantea desarrollar un parque industrial, generalmente tiene una idea de proyecto en el cual quiere desarrollar. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que ver es cuál es esa idea de proyecto y cómo se encuadra, ya sea dentro de una tipología de parque. Es decir, si la idea es desarrollar un parque industrial, o puede ser una idea de un parque público. En ese caso estaría la idea de desarrollar un sector industrial planificado, que sería un parque en etapas. O también puede ser un parque logístico, un área de servicios industriales, un mini parque, o un parque empresarial, un parque tecnológico. Son distintas variantes que incluso la ley de parque tiene una tipología de parques, y a mí me parece que lo primero es encuadrar esa idea dentro de esa tipología. En segundo lugar, en general, los impulsadores, quien pretende desarrollar un parque, se plantea, tiene un predio o varias parcelas para desarrollar el parque industrial. Es raro que por ahí defina una zona y a partir de ahí se defina el predio. En general lo que sucede es que primero que cuentan con un predio ya disponible. Entonces, lo que hay que hacer es investigar sobre las características de ese predio, y uno de los primeros puntos es la zonificación. El predio, en general, para desarrollar un parque industrial, tiene que tener una zona industrial exclusiva, o puede ser una zona mixta. En segundo lugar, el tema que hay que analizar es el tema de la accesibilidad al lugar. Es decir, es muy importante cómo se llega a ese lugar, incluso para definir a posteriori la entrada o el ingreso al parque industrial. ¿Qué distancia existe a las rutas o autopistas o autovías que existan, y cuál es la traza para llegar a esa parcela? Esto es muy importante porque después hay dificultades con las calles, digamos, municipales, que muchas veces no reúnen los anchos necesarios, y bueno, eso complica el tránsito de acceso al parque industrial. El otro tema importante a tener en cuenta es que que en muchos predios existen restricciones del tipo que de alguna manera limitan el uso productivo de ese predio. Y ahí hay que analizar si el lugar tiene cursos de agua, digamos, porque los cursos de agua tienen restricciones laterales, líneas de alta tensión también, o gasoductos. También en los predios que dan sobre rutas provinciales pueden llegar a tener reservas para ensanches de ruta, servidumbres de paso. Todo eso se puede verificar dentro en el plano de mensura. Generalmente estas cosas existen, planos de mensura, donde está en el plano de mensura de origen, ¿no? Están asentadas estas restricciones. Digo que son importantes por el hecho de que restringe el espacio útil, ¿no? para la radicación de empresas. El otro tema es la característica del entorno, que hay que tener en cuenta, la proximidad que existe a los centros urbanos, o la parte, digamos, a las viviendas, y también la infraestructura. También hay que tener en cuenta el tema de la infraestructura del lugar a nivel de servicios. Y un último punto que es importante son los antecedentes que pueda llegar a tener ambientales ese predio. Por ejemplo, el tema del suelo. Muchas veces
existe un antecedente, digamos, industrial o algún otro antecedente que tenga algún pasivo ambiental, y también en los cursos de agua cercanos, el nivel de contaminación que puedan llegar a tener los cursos de agua, porque eso cuando juega en forma negativa, cuando haya que hacer la evaluación de impacto ambiental del parque. Una vez que tenemos esta información, que ya tenemos las características, digamos, del proyecto que se quiera desarrollar y la información del predio donde se va a emplazar el parque industrial, uno puede empezar a diseñar y a distribuir el espacio en cómo se generarían, por ejemplo, el sector de acceso del parque, los espacios circulatorios o las calles internas del parque, si va a tener algún área de estacionamiento interna. Yo voy a pasar acá, por ejemplo, acá tengo un proyecto de parque, un parque que ya está casi aprobado, que es un parque en Moreno. En este caso tenemos el sector de acceso, está la ruta provincial, en este caso es una ruta provincial 25, en este caso hay un área de servicios proyectada en el ingreso. En este lugar hay una estación de servicio, una balanza, después estos espacios circulatorios. Después, este lugar también tiene restricciones, porque acá tuvo una zona, una cañada, digamos que era la cañada de las Catonas, y se reencauzó el curso hídrico por este lugar, y quedó, digamos, en uno de los límites, digamos, del parque industrial. El otro tema que nosotros tenemos acá, bueno, la cortina forestal, y estas son, digamos, en este lugar es un lugar para espacios comunes, digamos, más de tipo de oficinas y ese tipo de uso, y en este lugar esta parcela está destinada a servicios comunes del parque. Aquí funcionan, bueno, por ejemplo, la planta de tratamiento de efluentes, hay un edificio de oficinas, y este lugar es la reserva municipal que hubo que asignar digamos, de acuerdo a la 8912, es una reserva para equipamiento comunitario, que queda fuera del parque industrial. Después lo demás son todas las parcelas, digamos, para la localización de empresas. Bueno, desde el punto de vista de un parque industrial, por lo menos mi punto de vista es que los servicios mínimos que tiene que tener es el control de acceso y el cerco perimetral. La vigilancia en espacios comunes, pavimentos internos, desagües pluviales e industriales, suministro eléctrico de media tensión, suministro de comunicaciones, control ambiental. Eso surge del certificado de aptitud ambiental una vez que OPDS lo otorgue. El control de emergencia, es decir, el plan de contingencia que tenga el parque, y una administración. Ahora, hay servicios que se pueden adicionar a estos servicios, que es como, por ejemplo, el suministro de agua y la extracción centralizada de agua. Es decir, que no sea individual por parcela. De esa manera, la administración tiene un control, digamos, ambiental del recurso hídrico. Y también puede tener desagües cloacales y un tratamiento centralizado, es decir, una red de desagües cloacales y una planta de tratamiento. Y también pueden llegar a tener, otro servicio importante, es el suministro de gas. No en todos los lugares existe factibilidad de servicio, por lo menos en el conurbano, o puede haber una factibilidad de servicio, pero a un costo muy elevado. Otros servicios que podemos llamarlos como complementarios son el control, digamos, la vigilancia a través de videocámaras, estacionamientos de vehículos de carga, un playón de estacionamiento, balanza para pesajes de camiones,
dentro del edificio de administración una sala de reunión, servicios gastronómicos, servicios bancarios y servicios comerciales. Bueno, esto es el tema que tiene que ver con el diseño del parque industrial. Ahora, el segundo tema es cómo se planifica, digamos, la planificación estratégica para llegar a desarrollar un parque industrial. Nosotros partimos de, digamos, el primer punto es quien, digamos, impulsa la idea, que de alguna manera es el ente promotor de esa idea de parque industrial que quieren llevar adelante. Entonces, lo que hay que hacer una vez que está definido, está tomada la decisión de llevar adelante el parque, es hacer, digamos, un relevamiento de información para poder llegar a la elaboración de un master plan. Entonces, un poco es, digamos, la información que se requiere es recabar información del predio, que es lo que vimos en el diseño, recabar información de tipo comercial, es decir, la oferta de suelo en la zona, identificación de posibles competidores, precios de mercado en la zona, características del suelo ofrecido, es decir, es importante porque no todos los parques son iguales. Entonces, no todos tienen los mismos servicios. Entonces, bueno, ¿qué perfil, digamos, qué infraestructura se quiere desarrollar en el parque? También recabar información para el análisis técnico, es decir, por ejemplo, la altimetría del predio y del área periférica, digamos, externa del lugar, los cursos de agua, trazas y recorridos de las calles de acceso. También el tema de la infraestructura del lugar para ver qué servicios puede tomar el parque en forma externa, como ser el tema de agua, cloacas o la parte eléctrica. También recabar información ambiental, como les decía recién, y recabar información sobre el perfil del parque y la entidad promotora, digamos, el perfil de la entidad promotora, que puede tomar distintos formatos, ¿no? Y otro tema importantísimo que es cómo se va a financiar este parque, cuáles son las fuentes de financiamiento que va a tener el proyecto. Bueno, en base a toda esta información se elabora un master plan, que es un poco, digamos, la visión que tiene la entidad promotora del proyecto de lo que quiere lograr. Por ejemplo, cuando Mani hablaba recién de la Cantábrica, al principio teníamos, digamos, una idea de lo que se pretendía lograr. Digamos, teníamos la gran ventaja que había muchas empresas que se querían radicar. Por lo tanto, facilitaba mucho el desarrollo del proyecto y además lo agilizaba. Entonces, pero hoy es un parque con la mayor cantidad de servicios. Digamos, todos los servicios que yo enuncié recién están en la Cantábrica. Entonces, una vez que tenemos este master plan, digamos que representa la idea del punto de llegada, este documento nos sirve para dos cosas más. Por un lado, nos da información para lograr todas las aprobaciones del proyecto. La aprobación provincial, por ejemplo, la declaración de factibilidad como parque industrial. Y el segundo tema es que posibilita, digamos, gestionar fuentes de financiamiento del proyecto o también empezar a visibilizarlo ante los empresarios o entidades empresarias para que puedan, digamos, comercializarse. Bueno, una vez, digamos, que definido el master plan, comienza el tema de digamos, de la gestión de todas las aprobaciones. La aprobación, digamos, en esta etapa, una primera etapa, es obtener, digamos, la aprobación, digamos, de parte de la autoridad de aplicación de parques industriales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
aprobado el proyecto, digamos, habilita ya el inicio a las obras del parque industrial. Las obras del parque mínimas del parque industrial son las obras hidráulicas y de desagües industriales, pavimentos internos y del sector de accesos, suministro eléctrico en media tensión, suministro de comunicaciones, alumbrado común, distribución de agua, desagües cloacales y tratamiento, en caso de corresponder, suministro de gas, en caso de corresponder, pórtico de acceso, cerco perimetral y cortina forestal. Ahora, para desarrollar estos proyectos se requiere previamente desarrollar los proyectos ejecutivos. Y muchas veces para desarrollar los proyectos ejecutivos se requiere que estén aprobados. Por ejemplo, el proyecto hidráulico requiere que esté aprobado. El proyecto eléctrico requiere que esté aprobado previamente. Es decir, el proyecto de gas requiere que esté aprobado, es decir, requieren aprobaciones previas. Por eso es importante que en la etapa que se está gestionando la factibilidad, uno comience, por ejemplo, a desarrollar el proyecto hidráulico. Es decir, recabando toda la información que se requiere y haciendo todo el proceso técnico para llegar a un proyecto hidráulico que luego debe ser aprobado, en este caso, por la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando se desarrollan las obras de infraestructura, y una vez que se terminan las obras de infraestructura, el paso que sigue es la aprobación técnica de esas obras de infraestructura, y para ese momento tiene que estar terminada la subdivisión del predio y la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental también es conveniente trabajarla cuando uno está en paralelo a la factibilidad, a la aprobación de la declaración de factibilidad como parque industrial. Y el otro tema es la mensura previa, que es importante para desarrollar una mensura del predio, para después pasar a la subdivisión por el régimen de conjuntos inmobiliarios. Estas cosas ya hay que tenerlas una vez que esté aprobado el proyecto. Que estén aprobadas las obras, perdón. Bueno, una vez que esté la aprobación técnica, luego el proyecto se crea por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, y una vez que está creado el parque industrial, viene una etapa distinta, que es la consolidación como parque industrial, porque ahí ya se conforma, seguramente ya va a haber propietarios en ese momento, o digamos, empresas que hayan comprado parcelas, se constituye un consorcio, comienza, digamos, a funcionar el parque, empiezan a funcionar los servicios a escala ya industrial, empiezan las construcciones, muchas veces se dan antes de la conformación del decreto provincial, y luego ya las habilitaciones de las industrias, y también, digamos, el parque empieza a tomar una escala que justifica otro tipo de servicios, como ser los servicios comerciales, bancarios, del parque industrial, y por lo tanto justifica, qué sé yo, edificios de oficinas o de ese tipo. Estos son un poco los pasos que voy a hacer una síntesis. Primero, entonces, partimos de la idea, luego pasamos a estudiar un poco el proyecto de parque industrial, se elabora un master plan. Una vez que está elaborado el master plan, se presenta para aprobar ese proyecto de parque industrial en la Autoridad de Aplicación de Parques Industriales. Luego se desarrollan las obras y los estudios técnicos,
Y una vez que se terminan las obras y los estudios técnicos se aprueban, se gestiona la aprobación técnica general del parque industrial, y con la aprobación técnica del parque industrial empieza el trámite del decreto provincial de creación. Y luego ya entra en la etapa de consolidación del parque industrial con la conformación del consorcio y el funcionamiento. Bueno, el otro tema que estaba previsto era el modelo de negocio. Bueno, el modelo de negocio, de alguna manera hay que ver si es un parque público, es un parque privado o es un parque de iniciativa mixta, es decir, público-privada. En ese caso, digamos, hay en el caso de los parques públicos, digamos, hay casos que se desarrollan, los pueden desarrollar o bien generar una entidad que la desarrolla o lo desarrolla, por ejemplo, el propio municipio. O en el caso privado puede desarrollarlo la empresa que lo promueve o también puede generar una entidad. En muchos casos se generan, digamos, a través de un formato de fideicomiso o a través de en el caso de los proyectos públicos en los entes autárquicos, por ejemplo, el PITEC de Varela se desarrolló a través de un ente autárquico municipal. En el caso de los parques de Moreno, se desarrolló a través de un fideicomiso que se generó para desarrollar todas las obras de infraestructura en los parques públicos de Moreno. En el caso, por ejemplo, de la Cantábrica, se generó un ente autárquico provincial, donde estaba compuesto por las tres, la municipalidad, la Unión Industrial del Oeste y la provincia. En el caso de la Bernalesa, por ejemplo, hay el mismo, digamos, promotor del proyecto, que es la empresa Balot, desarrolló el parque industrial. En ese caso no generó una entidad propia para desarrollar el proyecto. Pero hay distintos formatos para desarrollar el parque. En el caso, por ejemplo, de Merlo, lo está desarrollando el propio municipio. Es decir, hay distintos formatos para desarrollar el parque industrial. Ahora, el tema de las fuentes de financiamiento es muy importante, porque, digamos, de cómo se va a financiar el proyecto, depende un poco, digamos, qué figura tome, digamos, para desarrollarlo. En el caso de, por ejemplo, en el caso de los parques de Moreno, digamos, la municipalidad contaba con las tierras, y a partir de contar con las tierras y una factibilidad de proyecto provincial, se hizo un fideicomiso, digamos, a través donde la fiduciaria va por mandatos, y se desarrollaron todas las obras de infraestructura a través de ese fideicomiso. En ese caso, las empresas compradoras pasaron a formar parte de ese fideicomiso como socios adherentes. Y el fideicomiso, una vez que finalice, digamos, con el desarrollo de los dos parques, el excedente que pueda generarse por la venta de parcelas, digamos, eso pasa al municipio para desarrollo de obras de infraestructura. Es un formato de parque público a través de un fideicomiso. Por lo tanto, bueno, hay distintos formatos que han sido exitosos y se ha podido desarrollar el parque, digamos, alcanzar el objetivo, ¿no? Bueno, respecto al otro tema que estaba planteado, el equipo de gestión para desarrollar estos trabajos. En realidad,
desde mi punto de vista, no se requiere una gran estructura para desarrollar un parque. Sí, hay profesionales externos que intervienen en el parque, digamos, mínimamente tiene que tener un gerente de proyecto, alguien que esté en el día a día para llevar adelante el proyecto. Y desde ya la entidad productora que tendrá sus autoridades. Un personal administrativo y después profesionales que intervienen sobre temas en particular. Por ejemplo, el agrimensor interviene en todo lo que es el relevamiento topográfico, la mensura previa para la subdivisión bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios, la subdivisión en pH especial. El ingeniero civil interviene en los proyectos de pavimento, pueden intervenir en todo el tema de las redes, de plantas de tratamiento, el proyecto de gas, proyecto de comunicaciones, muro perimetral. El ingeniero hidráulico puede intervenir en todo lo que es el desarrollo del proyecto hidráulico. El ingeniero eléctrico en el proyecto de media tensión y de alumbrado común. Después, el arquitecto participa en todo lo que es el diseño del pórtico y el edificio de administración. También la parte de la agronomía de un ingeniero agrónomo, alguien que esté orientado en todo lo que es la parte de plantas y puede desarrollar todo lo que es la cortina forestal y la forestación interna. Después, ingeniero ambiental, participar en todo lo que es la evaluación de impacto y los monitoreos ambientales para trazar la línea de base ambiental. Y después, en las cuestiones de funcionamiento, también intervienen los profesionales de seguridad y higiene. Esas son las distintas profesiones que pueden intervenir en lo que es el equipo de trabajo. Y después, por último, todo lo que es el tema de la legislación, que tenemos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tenemos esta información mínima, esta legislación mínima que hay que tener en cuenta para el desarrollo de un parque industrial. Tenemos en los aspectos, en la ley de parques industriales, la parte, todo lo que es la parte de ordenamiento territorial, la 8912, el decreto 1549, que es el decreto reglamentario, el código de zonificación del partido. Después la parte de accesos, aquí se establecen las restricciones hidráulicas, importante este punto. El tema de las restricciones en rutas provinciales, la legislación, la ley 11723, que acá es un punto que no hace mucho OPDS ha empezado a hacer con consultas, digamos, la parte de participación ciudadana, digamos, publica los estudios de impacto ambiental en el proceso de evaluación de un parque industrial. Después la ley 11459, el decreto provincial reglamentario y la resolución 2222 por la cual se tramitan todas las prefactibilidades, aptitudes y permisos de helada, y la resolución 85 del 2011 que regula el tema de barrera forestal. Y por último, la parte de subdivisión, que hay una regulación a través de ARBA, que es la resolución 24 del 2018.